Shalom, Uri. Shalom, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. Acá con un poco de frío en estas tierras de Argentina, pero muy bien. Con ganas de comenzar a comentar esta Parashat Ekev en el libro de Dvarim, Deuteronomio 7. Y como veníamos hablando en las últimas Parashot, Moshe está dando su discurso final al pueblo de Israel y va haciendo este raconto del que hablábamos, mencionando cada una de las hazañas, cada milagro que Dios hizo por el pueblo de Israel desde la salida de Egipto, en el desierto. Y entre esas cosas que menciona, aparece en esta parashá, en esta porción de la Torá, un pasuk, un versículo que recuerda cuando Dios le dio maná, el alimento del que vivían los hebreos en su paso por el desierto, el alimento con el que se nutrían y que caía del cielo. Y lo que puntualiza en este versículo que decía que llamó mi atención, que dice, Lo rak al lehem, hayadam, o algo así, no solo de la comida vive el hombre, sino que está claro que el hombre necesita otras necesidades. Están las básicas, la de alimentación, y por eso Dios provee el maná, pero no en eso hay que quedarse, porque es justamente lo que la Torá nos propone, una versión espiritual del alimento. Las necesidades básicas son fundamentales porque sin eso no podría haber aprendizaje, no podría haber desarrollo alguno del ser humano. Pero la humanidad justamente comienza ahí cuando está la nutrición cubierta, el maná que provee Dios, y es responsabilidad del hombre hacer después algo más con sus necesidades intelectuales, emocionales, espirituales. Y entonces es ahí justamente en los símbolos culturales donde aparece la humanidad, donde aparece el hombre. Y bueno, este es un primer versículo que me gustó mucho y que me parece que no debemos perder de vista, que debemos tener siempre en cuenta esto de que no alcanza con las necesidades básicas, si bien los gobernantes eso quisieran, que las personas solo estuviéramos contentas con la vestimenta, y bueno, por supuesto la alimentación, la vestimenta, lo básico, lo material, porque pensar es peligroso, porque tener ideas y desarrollarse con libertad pone en jaque muchas veces los intereses de los gobernantes, pero la Torá nos llama a reflexionar para decirnos, no se queden con eso, porque la humanidad está en otro lado, está en el desarrollo intelectual, está en la espiritualidad, y sin dudas también en hacer con eso un puente para llegar al otro. Puede ser que Moshe vuelve en esta para allá justo a dar esa explicación o esa reflexión histórica
de lo que pasa al pueblo y deja un segundo para un lado las leyes o agregar más leyes, sino vemos que en toda esa para allá el foco también más adelante, después del versículo que hablaste que está al principio de la para allá, vemos que él está tratando de otra vez formar como un camino, pero que no está construido por las leyes que para él son tan básicas y que él está tratando durante todo el libro de Dvarim completar ese cuerpo de leyes que son como las herramientas para poder llegar a ese lugar un poco más alto de las necesidades básicas. Pero puede ser que ahí justo se dio cuenta, no lo vemos, no está escrito de una manera eh, directa, pero puede ser que podemos llegar a esa conclusión que tiene ese miedo que justo vos, lo que vos dijiste, que el pueblo va a cumplir las leyes, pero no para formar una vida más significativa, sino porque es una obligación divina, por un lado, pero por otro lado, siempre mantenerse con las necesidades básicas. Así que no usarán las herramientas para crecer, sino como obligación que no tiene nada que ver con una misión mucho más amplia y mucho más profunda también, que es lo que al final Moshe y Dios quieren. Y eso lo veremos más adelante en la parashá, cuando por un lado van a hablar de castigo y de premio, si haces lo bueno o lo malo, pero todavía no es suficiente para Dios ni para Moshe, y ahí ya vemos unos versículos, especialmente en el capítulo 10, que hablan sobre qué clase de sociedad queremos tener, qué son las necesidades, pero que no son las necesidades nada más básicas, sino mucho más altas y también mucho más profundas. Sí, Uri, coincido y pensaba eh, que el tipo de ser humano que la Torá pretende que seamos, el tipo de hombres y mujeres que la Torá pretende que seamos, son personas comprometidas. Como vos decís, ¿qué clase de sociedad? Una sociedad que pueda tener registro del otro. Y en cuanto a las leyes que mencionabas, tanto en la parashá anterior, que tuvimos el versículo famoso del Shema, y acá en esta parashá aparece todo un párrafo que también está incluido en la tfilá del Shema, en la oración del Shema, donde aparece el precepto de contarle a nuestros hijos y compartirles cuáles son las mitzvot, las leyes, los preceptos que el judaísmo propone. Y yo pensaba justamente, relacionaba este primer pasuk, donde se habla que no solo de alimento, de pan, vive el hombre, lo relacionaba con este párrafo que aparece del Shema y decía, pensaba, ¿qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Un legado básico, un legado de pan, una herencia material? Y por supuesto que es una pregunta retórica y que creo que la Torá justamente quiere que hagamos algo en este paso por nuestras vidas, que transformemos algo de esa materia prima que recibimos, de ese pan, de esa harina, y con eso hagamos algo, transformemos. Y eso va a ser el mejor regalo, la mejor herencia que les vamos a poder dar a nuestros hijos.
porque entonces nuestra vida no fue al divino botón, digamos, habrá sido una, como vos decías antes, una vida significativa. Y creo que sin dudas esto es lo que Moshe está pidiéndole al pueblo. Es interesante porque eso es lo que vemos, pienso que es una discusión muy básica en el mundo contemporáneo, especialmente en países que sí ven la necesidad no nada más de dar alimentos a su pueblo, a sus habitantes. La obligación del pueblo es por lo menos dar educación gratis, o por lo menos dar otros aspectos como cultura básica de una manera accesible para más gente. Pero siempre existe esa pregunta, y yo que estoy acá metido en muchos temas sociales acá en Jerusalén, siempre está esta pregunta, ¿cuál es la necesidad, cuál es la misión mínima o la obligación mínima del Estado para formar una sociedad que no es una sociedad, que no es una sociedad básica de alimentos y de y esa discusión es interesante porque especialmente en la área de educación, porque la gran pregunta es, ok, ¿el Estado está obligado a qué? ¿A dar una educación básica a todos? ¿Qué quiere decir esa básica? Que va a formar una sociedad que por lo menos va a tener, todos van a tener lo básico, van a saber leer y escribir, o dar mucho más que eso, para tener una sociedad que puede llevar al país adelante, pero seguro a la sociedad o al ser humano adelante. Y en esas discusiones que son interesantes, vemos la Torá acá en nuestra parashá, que también está metida en esos temas en su manera, pero entendiendo que al final de todo, y pienso que acá mucho más, da como esos cuerpos de leyes, de algo mucho más amplio para formar lo que llamamos un Goy Kadosh, un pueblo sagrado, que es un pueblo que, que no puede mantenerse nada más en comer y dormir y tener un techo para una casa. Así que ya, como vos dijiste antes, ya Moshe, ya Dios, buscan formar una sociedad que tiene una misión mucho más amplia que ellos mismos. No es para ellos, sino para todo el mundo. Sí, y creo, Uri, que vos mencionaste, trajiste una pregunta muy interesante, digamos, ¿cuáles son las obligaciones fundamentales de un gobierno? Son muchas, pero tal vez, uniendo un poco con lo que me genera la para allá, podría decir que que un gobierno tiene la obligación de generar oportunidades, de ofrecer oportunidades a sus habitantes. Y esto significa, sin duda, garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar el trabajo, ofrecer el trabajo, y luego está lo que se menciona también en esta para allá, el lugar al huérfano, a la viuda, al extranjero, ¿sí? Aquellos que están en peores condiciones. Y ponerlos, si bien no es posible en un pie de igualdad, porque ya vienen con un hándicap, ya vienen con una desventaja, sí ofrecer oportunidades para todos. Así que es muy interesante esta pregunta que traes. Y volviendo a lo de las necesidades básicas y los distintos modelos, es evidente que hay países que se están asegurando que sus habitantes, que sus ciudadanos trabajen menos horas por día, porque entienden que la cultura tiene un lugar fundamental en el desarrollo del ser humano y que el ocio tiene un lugar fundamental, porque es en ese ocio que también
los vínculos con la familia tienen lugar para desarrollarse. En otras palabras, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, e ir al supermercado los fines de semana, eso no puede ser vida.